Bien, vamos a ver algunas cuestiones que se le solicitaron en la práctica. Trataré de estar dejando de manera constante videos con algunas funciones o con la descripción de cada una de las pestañas de las herramientas que contiene nuestro procesador de texto. Sin embargo, para avanzar y para evitar que algunas de sus prácticas se queden atrás por falta de el conocimiento sobre cómo mm, realizar el punto que se les solicita en la descripción de la práctica, lo vamos a ver aquí de manera muy rápida. La indicación fue que ustedes tenían que investigar información del tema de su interés, es decir, si a mí me interesa el desarrollo económico, pues sobre eso voy a investigar, voy a hacer una pequeña indagación, voy a traer información a un documento de texto para poderla acomodar, para poder ir practicando y para agregar diferentes elementos que le van a dar una presentación formal a nuestro archivo. Entonces, aquí yo ya tengo algunas líneas de texto, no significa nada, son solo líneas agregadas de manera muy general para poder ejemplificar lo que estamos trabajando. Entonces, la primera indicación dice que tenemos que agregar dos títulos. Aquí tengo yo en este documento solamente texto, no tiene títulos, y para poder trabajar con títulos vamos a irnos dentro de la pestaña de inicio y enseguida vamos a ubicar el recuadro donde dice estilos. Cuando yo ya tengo identificado esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, voy a agregar el título a mi documento, no sé, yo lo voy a mencionar aquí como ejemplo, pero si ustedes investigaron sobre economía, sobre desarrollo local, sobre historia, sobre educación, el tema que les interese, lo colocamos aquí. Nos vamos a la pestaña de estilos, vamos a elegir título 1. ¿Por qué título 1? Ahí nos dice en la indicación que vamos a elegir un título general y algunos subtítulos. De FAUL el programa nos da diferentes estilos de título. Título 1, título 2 y si yo quisiera título 3, 4, 5, 6, los puedo agregar como un estilo. Nos da la opción de título sencillo, subtítulo. En este caso, si yo quiero usar título 1 o título, lo puedo hacer. Sin embargo, hay que darle el formato solicitado en la práctica. Y para esto, una vez que yo elijo, en este caso título, le voy a dar clic derecho sobre ese elemento y le voy a dar en modificar. Cuando yo le doy modificar a ese estilo de texto, me aparece este recuadro y aquí me da diferentes propiedades. En este caso, en el apartado de nombre, me dice cómo quieres que se llame este estilo. Si yo quisiera crear un nuevo estilo, daría un nuevo nombre. Como no es el objetivo, lo dejo así. Eh, los otros tres apartados se quedan igual, por default, como nos los marca el programa, pero sí las indicaciones de la práctica dice que ese título debe tener una letra, que es Times New Roman, que debe de ser del número 14, y esos elementos los encontramos en esta pestaña que dice formato. La práctica también nos indica que debe de ser de negritas y que debe de estar alineado al centro. Basta con que yo me vaya a la parte donde dice formato, que es esta, para poder darle pues justo eso, el estilo, el tipo de letra, la fuente, el número, como a mí se me está señalando en la práctica. Entonces la práctica decía que de este tipo de letra, en este tamaño, 14, negrita, centrado. Si yo elijo cualquiera de estos estilos, puedo previsualizar cómo va a quedar o cómo se está comportando ese elemento. En este caso tiene que ir al centro, vemos ahí cómo se va hacia el centro y lo demás se queda como está. Le damos aceptar y entonces el estilo título de mi documento ya fue modificado con las indicaciones que a mí se me solicitaban. Hasta ahí tenemos agregado un ejemplo, tenemos agregado un título. Dice que debe de tener al menos dos, entonces yo, bueno, sigo investigando la información, sigo agregando más texto
para poder hacer esta parte de pues tener información acomodada. Yo quiero que aquí pues haya el segundo título. Si se fijan, yo como ya lo configuré de manera directa, cuando elijo ese apartado, ese estilo, lo coloca en el centro y seguramente cuando comience a escribir, pues va a tener ese mismo formato que es Times New Roman. Lo podemos corroborar en este recuadro, 14, negrita, y nos dice que está alineado al centro, ¿sí? Entonces, de esa forma yo ya tengo agregado mi segundo título que decía ahí en la práctica que tenía que tener mi documento. También me pide 2 subtítulos. Si yo quisiera, por ejemplo, que esta línea fuera un subtítulo, bueno, elijo el recuadro que dice subtítulo en esta ventana de estilos donde hicimos hace un rato lo del título, pero me dice que también debe de tener ciertas características. Vamos a dar clic derecho sobre ese elemento, la opción modificar, lo dejamos como subtítulo, le damos Times New Roman, me dice que tiene que ser, me parece que de manera, digo, un poco más pequeña nada más, a la izquierda. Si se fijan, el subtítulo trae un formato de color con un claro 35%. ¿Qué significa esto? Que no es totalmente oscuro, que no es totalmente negro. Entonces yo para ello voy a ir a darle un color que es el automático porque quiero que sea totalmente negro. Elijo la negrita y va a ir, me parece que alineado a la izquierda. Aquí yo tengo que, perdón, a la izquierda. Aquí yo tengo que fijarme en los requerimientos de la práctica para poderlo hacer. Le doy a aceptar y en ese momento yo ya tengo creado un subtítulo en esta parte. Hasta aquí yo ya tengo un título 1, tengo un subtítulo, tengo un título 2 y me faltaría crear pues un segundo subtítulo, ¿sí? Voy a elegir esta parte, le voy a decir que quiero que sea un subtítulo y puedo observar que de manera inmediata ya tengo el formato elegido. Hasta ahí solamente hay una diferencia entre el texto que me identifica un título y que me identifica el texto del contenido. Pero de esta forma yo todavía no puedo hacer un agregado de tabla de contenido o un índice. Luego a veces se nos indica que debe de tener un título, subtítulo, pero hay otras ocasiones en las que se nos dice, bueno, agregue la tabla de contenidos para poder identificar, crear un índice de navegación y eso lo hacemos de una manera distinta. Lo voy a explicar en el segundo bloque.